Muy bien, pues aquí seguimos teniendo nuestras expresiones para el movimiento uniformemente acelerado. Pero antes de seguirlas aplicando, vamos a, vamos a analizar la convención de signos. Esto quiere decir que estas tres variables de la cinemática, la aceleración, la, la velocidad y la posición, que dependen del tiempo, pueden tener signo positivo o negativo al sustituirlas en las fórmulas o al obtenerla como resultado de estas mismas. Y hay que entender bien lo que representa el signo en cada una de estas tres variables, ya que tienen sentidos diferentes. Para hablar del sentido que tiene el signo, consideremos la siguiente curiosa situación. Imaginémonos que tenemos a una persona, como se muestra en la figura, a la que recibe un empujón, un impulso. Se está deslizando inicialmente hacia la derecha, al mismo tiempo que tiene en sus manos un extintor que ejerce una fuerza sobre él hacia la izquierda, ¿verdad? Entonces tengo aquí dos variables con dos sentidos contrarios. Uno es el sentido del movimiento y otro el sentido de la fuerza, ¿verdad? Vamos a considerar ese extintor tiene la finalidad de ilustrar una fuerza que actúe hacia la izquierda. Lo podemos considerar como una fuerza hacia la izquierda. Entonces hablemos de estas tres variables. En primer lugar, la posición, el signo de la posición, el signo de D, me indica en dónde se encuentra el objeto que estamos analizando. Por cierto, también otro detalle, bueno, es que la persona regresaría por el mismo camino que siguió, sin embargo, por cuestión de que se me encimarían las posiciones, las puse abajo. Sí, entonces después de la posición 3 estamos considerando que la persona se está deslizando hacia la derecha. Esas líneas que pongo, por ejemplo, estas son para indicar el movimiento, se está moviendo hacia la derecha. Luego aquí las puse más cortas para indicar que se está moviendo, pero ya más lentamente, está desacelerando al ir avanzando hacia la derecha. Y en la posición 3 no puse ninguna líneas que expresen movimiento, porque vamos a considerar que la posición 3 es el punto extremo derecho, es el punto en el que más a la derecha en el que se encontró esta persona. Una vez llegando al punto 3, entonces la fuerza del propulsor hace que la persona se empiece a deslizar hacia la izquierda, y ahora por eso las líneas de movimiento las puse como indicando un movimiento hacia la izquierda. Ya en la posición 4 la silla se está moviendo hacia la izquierda, en la posición 5 se sigue moviendo hacia la izquierda más rápido, y en la posición 6 todavía más rápido, y eso debido a esa fuerza que está provocando esa aceleración, que de alguna manera con este término fuerza que está provocando aceleración, ya estoy haciendo referencia a la segunda ley de Newton. Vamos a tener que hacer una pequeña referencia a esta ley, aunque todavía no la vemos. Entonces, bueno, la posición depende de en dónde se encuentra el objeto analizado con respecto a un origen, ¿verdad? Vamos a considerar que la posición 1 es el origen, ¿sí? Porque es donde se empieza a analizar el movimiento. Entonces aquí está el origen. ¿Verdad? Entonces, si ese es mi origen, vamos a considerar que este es el eje Y y este es el eje X. Entonces ahí estaríamos en el origen. Su posición en ese caso sería 0. En realidad, aunque le llamamos usualmente distancia, realmente se refiere a posición. Y ahorita voy a decir a qué me refiero con eso. Entonces la posición en este caso sería 0. Entonces, bueno, podemos establecer la misma convención que en el caso de los signos. En el caso de la recta numérica, los números que quedan a la derecha del origen se consideran positivos, y los que quedan a la izquierda del origen se consideran negativos. Entonces la posición en el punto 2 sería más bien sería positiva. La posición en el punto 3 sería positiva. Y aunque se está moviendo hacia la izquierda, en la posición 4 todavía queda a la derecha del origen. Por eso la posición en el caso 4, o valga la redundancia, en la posición 4, sigue siendo positiva. El signo que me va a indicar
o la variable cuyo signo me va a indicar hacia dónde se mueve el objeto es la de rapidez. La de posición solo me indica en dónde se encuentra el objeto. Y entonces también hago esa aclaración. En realidad lo que me indica esa fórmula no es la distancia. Supongamos lo siguiente. Digamos que de la posición 1 hasta la posición 3, la persona se deslizó, o sí, se deslizó 5 metros y hacia la derecha, ¿sí? Vamos a ponerlo así. Se deslizó 5 metros hacia la derecha. Luego, de la posición 3 a la posición 4 se estaría deslizando, vamos a considerar 2 metros hacia la izquierda, 5 metros hacia la derecha, 2 metros hacia la izquierda. ¿Qué distancia habrá recorrido hasta de la posición 1 a la posición 4 la persona que está en la silla? Si tendríamos que sumar esos dos desplazamientos, 5 metros más 2 metros aritméticamente, porque es distancia, y llevaría 7 metros recorridos. Sin embargo, la fórmula no me indicaría esos 7 metros. El valor que me daría como resultado esa fórmula serían 3 metros. Entonces esa fórmula, aunque le llamamos distancia, no me indica cuántos metros ha recorrido la persona, sino en dónde se encuentra. Y si es positivo, me quedaría un signo, un 3 positivo, un 2 positivo, perdón, 3 positivo, me indicaría que se encuentra 3 metros a la derecha. Pero aproximadamente en la posición 2 y en la posición 4 está a 3 metros a la derecha de la posición inicial. ¿Cómo saber si la persona apenas está avanzando o ya está retrocediendo, ya va de regreso? Eso, como ya habíamos dicho anteriormente, me lo va a indicar el signo de la velocidad. Tengo que analizar el signo combinado tanto de la posición como de la velocidad para saber en dónde se encuentra y hacia dónde se está moviendo, ¿verdad? Bueno, en la posición 5 nuevamente está a la altura del origen, entonces aquí la posición sería nuevamente 0, y a partir de la posición 5 y en adelante la persona se encuentra por primera vez a la izquierda de donde se encontraba originalmente o inicialmente, por lo tanto el signo de la posición 6 y en adelante sería negativo, ¿verdad? Entonces eso es lo que determina el signo de la posición. ¿En dónde se encuentra? ¿A la derecha del origen o a la izquierda del origen? ¿Verdad? Bien, bueno, entonces ahora, ¿y qué sentido tiene el signo de la velocidad? Ya he hecho referencia a esto. Esto no me indica, no tiene nada que ver con en dónde está el objeto que estamos analizando, sino hacia dónde se está moviendo. Y el movimiento puede ser hacia la derecha o hacia la izquierda. Entonces vamos a considerar una convención semejante a la de la posición, con un sentido ligeramente diferente. Y vamos a decir que cuando el objeto se está moviendo hacia la derecha, su velocidad es positiva, y cuando se está moviendo a la izquierda, su velocidad es negativa. Cuando está en reposo, la velocidad es 0 y por lo tanto no tiene signo la velocidad. Entonces, ¿cuál sería el signo de la velocidad en la posición 1? Vamos a considerar que desde la posición 1 ya estaba en movimiento la persona que estamos analizando. Entonces en la posición 1 la persona se está moviendo hacia la derecha, el signo de la velocidad es positivo. En la posición 2 se sigue moviendo hacia la derecha, aunque ya menos rápido, pero a fin de cuentas se sigue moviendo hacia la derecha, su velocidad sería positiva. En la posición 3 es donde deja de moverse a la derecha para empezarse a mover a la izquierda, es decir, un instante en el que la persona se encuentra en reposo. Por lo tanto, su velocidad o su rapidez sería 0. Y a partir de la posición 3 y en adelante, la velocidad sería negativa, porque se está moviendo hacia la izquierda. Entonces, el signo de la velocidad me indica, no tiene nada que ver con en dónde se encuentra, sino hacia dónde se está moviendo, ¿verdad? Entonces, ¿cómo saber si la fórmula me dice 3 metros? Si la fórmula de posición me dice 3 metros positivo, quiere decir que está a la de 3 metros a la derecha de donde se encontraba. Pero ¿cómo saber si está yendo o ya está viniendo? El signo de la velocidad, ¿verdad? Aunque en este caso y en este puedo tener tanto el mismo valor como el mismo signo para la posición, no tengo el mismo signo para la velocidad. ¿Y qué es lo que determina el signo de la aceleración? ¿Verdad? El signo de la aceleración. Bueno, siempre que haya una aceleración, según la segunda ley de Newton, tiene que haber una fuerza no equilibrada. Y también esa ley establece
que la aceleración va a tener el mismo sentido, algo que luego no se hace mucho hincapié, va a tener el mismo sentido que la fuerza que la genera. En este caso, ¿qué fuerza es la que genera la aceleración? La que produce toda esta dinámica, ¿verdad? Bueno, esa fuerza la está generando el extintor y es una fuerza que actúa hacia la izquierda. ¿En cuál punto? En todos los puntos. En todos los puntos la aceleración es negativa, ¿verdad? ¿Por qué? Porque la fuerza siempre actúa hacia la izquierda. Entonces la aceleración es negativa en todos los casos. Y es probable que tal vez te estés preguntando, pero a mí me enseñaron, o yo ya había aprendido que la aceleración negativa quiere decir que el móvil se va frenando, no necesariamente. En algunos casos puede significar eso, pero podemos ver que en todo este análisis estamos viendo un objeto que inicialmente se estaba frenando y a partir de la posición 3 se está acelerando. Y en todos los casos estoy diciendo que la aceleración es negativa. Entonces, ¿la aceleración negativa significa o no frenado? No necesariamente. Lo que me indica si está frenando, está reduciendo su rapidez o la está aumentando, es la combinación de los signos de la aceleración y la velocidad. Para saber si se está frenando, en otras palabras, tengo que analizar o ver tanto el signo de la aceleración como el de la velocidad. Y la regla es la siguiente. Si la aceleración y la velocidad tienen el mismo signo, entonces el móvil estaría ganando velocidad, se iría moviendo cada vez más rápido. Mientras que si tienen signos encontrados, quiere decir que el móvil se va frenando, se va deteniendo, ¿verdad? ¿Qué podemos notar de la posición 1 a la posición 3? ¿Qué signos tienen la velocidad y la aceleración? Bueno, la velocidad, bueno, en la posición 1 y 2, la velocidad es positiva y la aceleración es negativa. Entonces eso quiere decir, como tienen signos encontrados, que se está frenando. Mientras que en la posición 4, 5 y 6, la aceleración y la velocidad son negativas ambas. Y es ahí donde está acelerando. ¿Y qué hay de la posición 3, donde la velocidad es 0 y la aceleración es negativa? Ahí es donde va a cambiar de moverse. Cuando la velocidad es 0, entonces ahí en ese caso es donde está cambiando de moverse a la derecha para empezarse a mover hacia la izquierda, ¿verdad? Entonces, bueno, esto es la convención de signos que tenemos que tomar en cuenta para el movimiento y para las expresiones del movimiento rectilíneo uniformemente acelerado. Ahora imagina que la persona en la silla hizo lo contrario, se le empujó hacia la izquierda de tal manera que la fuerza del propulsor ahora lo está empujando todo el tiempo hacia la derecha. ¿Qué pasaría con los signos de la aceleración, velocidad y posición? Seguramente ya te lo imaginaste, todo se invertiría. Y ahora vamos a analizarlo al revés. ¿Qué signo tendría primero la aceleración? ¿Qué fuerza está provocando la aceleración? La fuerza del extintor. ¿Hacia dónde está empujando el extintor? Hacia la derecha. ¿En qué instante? En todos los instantes. En todo momento, la fuerza del extintor, como vemos en la figura, está empujando hacia la derecha. Vamos a considerar que la fuerza, además, aproximadamente es constante, ¿no? Entonces la aceleración sería positiva, porque la fuerza que la produce va hacia la derecha y por lo tanto la aceleración actúa hacia la derecha. En todos los casos. ¿Qué hay de la rapidez? Aquí lo que nos vamos a preguntar es no dónde está, sino hacia dónde se mueve. En la posición 1, hacia dónde se está moviendo la persona en la silla, hacia la izquierda. En la posición 2 también hacia la izquierda, por lo tanto el signo de la rapidez sería negativo en la posición 1 y 2, y en la posición 3 es donde dejó de moverse hacia la izquierda para empezarse a mover a la derecha, entonces aquí la rapidez sería 0, y a partir de la posición 3, ¿verdad? Y en adelante la rapidez eh, sería positiva porque se está moviendo hacia la derecha. ¿Hacia dónde se mueve? Hacia la izquierda negativo, hacia la derecha positivo. Reposo, la rapidez es 0. Y finalmente la posición, tenemos que establecer un origen. Como empezamos a analizar a la persona en la posición 1, vamos a considerar que ahí está el origen. Entonces la posición 1 sería 0 y también la posición 5, porque aproximadamente está en el origen en esas dos posiciones. En la posición 2, 3 y 4
2, 3 y 4 está a la izquierda de donde se encontraba originalmente. Entonces la posición sería negativa en estos tres casos. Y a partir de la posición 5 que vuelve a estar en el origen y en adelante, el objeto se encuentra a la derecha, entonces su posición sería positiva, ¿verdad? Nota nuevamente igual, en ese es prácticamente el caso anterior, nada más que como viéndolo desde el otro lado. Una persona que estuviera del otro lado del extintor vería, de la persona que se está deslizando, vería lo contrario. Entonces nota nuevamente que al principio la aceleración y la rapidez tienen signos encontrados. Aceleración positiva y rapidez negativa, posición 1 y posición 2 es cuando se está frenando. En el caso anterior estaban invertidos los signos, pero también estaban encontrados, aceleración negativa y rapidez positiva. Y en la posición, y a partir de la posición 3 y en adelante, la aceleración y la rapidez son positivas, ¿verdad? La fuerza actúa hacia la derecha y el objeto se está moviendo hacia la derecha, es obvio que está acelerando, ¿verdad? Bueno, pero ¿a quién se le ocurre analizar a una persona que no está haciendo su trabajo en la oficina, que en lugar de estar dedicándose a sus ocupaciones, está jugando con un extintor en una silla? Bueno, esto sí lo podemos aplicar, por ejemplo, a fenómenos como el del tiro vertical, que vamos a analizar posteriormente. Considera este caso ahora. También tenemos una situación en la que un objeto en movimiento deja de moverse en una dirección para cambiar de dirección. Estamos hablando del tiro vertical. En realidad este no sería un tiro vertical puro, ¿verdad? En teoría o por definición, en el tiro vertical se trata del análisis de un objeto que se lanza hacia arriba con una velocidad inicial vertical, y eso implicaría que el objeto regresaría por el mismo camino por el que subió. Lo estoy poniendo un poquito desplazado porque en realidad en este caso si no, confundiríamos la posición 2 y 4 y la posición 1 y 5, ¿verdad? Entonces estoy también poniendo líneas de movimiento. En la posición 1 y en la posición 2 estoy poniendo unas líneas que sugieren que el objeto se está moviendo hacia arriba. La posición 3 no tiene líneas, lo cual indica que ese es el punto más alto, y luego a partir del punto más alto el objeto empieza a moverse cada vez más rápido hacia abajo, y pongo líneas de movimiento que sugieren movimiento vertical hacia abajo, ¿verdad? Entonces, ¿qué signo tendrían nuevamente la velocidad, aceleración y posición en cada caso? Nuevamente hacemos la misma referencia, el mismo comentario que habíamos hecho de la posición en el caso anterior. En realidad, la fórmula no me indica la distancia, solo la posición. A lo que me refiero es a lo siguiente. Imaginémonos que el objeto alcanza una altura de 5 metros, desde donde se lanza hasta el punto más alto, a 5 metros de altura, ¿verdad? Y tanto en la posición 2 y posición 4 el objeto está a 3 metros de altura de donde se le lanzó. Si yo analizo en la posición 4, desde la posición 1, ¿cuántos metros ha recorrido? Si estás de acuerdo, ha subido 5 metros y ha bajado 2 metros. En total se ha estado moviendo 7 metros. Sin embargo, al sustituir el tiempo para la posición 4, la fórmula no me indicaría esos 7 metros, no me indica la distancia, sino me daría como resultado el 3 metros. No me indica qué distancia ha recorrido, sino en dónde se encuentra. Por eso el nombre más adecuado es posición. Lo mismo que había ya explicado anteriormente, ¿verdad? Pero ¿cómo distinguir la posición 2 de la posición 4? Si aproximadamente en esos dos tiempos, o habrán dos tiempos en los que el objeto se encuentra a 3 metros de altura. Nuevamente con el signo de la rapidez. Nada más que ahora tengo un movimiento vertical, no un movimiento horizontal. Se aplica la misma regla, solo cambiando el derecha por arriba, ¿verdad? O el arriba por derecha y el izquierda por abajo, ¿verdad? Bueno, entonces vamos a ver qué signo tendría cada una de estas tres variables. Aceleración, posición y rapidez, ¿verdad? En cada uno de las 6 posiciones. Nuevamente, para poder hablar de la posición necesito establecer un origen. Pues como el objeto lo estamos analizando desde la posición 1, vamos a considerar que ahí está el origen, ¿sí? Y lo estamos estableciendo de una forma un poco arbitraria. Entonces ahí está mi origen. Entonces aquí tenemos el eje horizontal,
¿verdad? Y entonces la regla para la posición es: si el objeto se encuentra a la altura del origen, su posición es 0. Si se encuentra arriba de lo que consideramos origen, la posición sería positiva. Y si se encuentra por debajo del origen, la posición sería negativa. Entonces, tanto en la posición 2, 3 y 4 tendría signo positivo la posición. Incluso, aunque en la posición 4 el objeto ya se está moviendo hacia abajo, no importa. Eso me lo va a indicar la rapidez. Ahora, en la posición 5 se encuentra a la misma altura que en la posición 1, es decir, está en el origen y por lo tanto su posición sería nuevamente igual a 0. Y a partir de ese punto, el objeto ya se encontraría por debajo de donde se le lanzó originalmente. Entonces aquí, por primera vez y en adelante, bueno, realmente a partir de la posición 5, la posición sería negativa. ¿Qué hay de la rapidez? Aquí la pregunta no es dónde está, sino hacia dónde se mueve. Entonces, si se mueve el objeto hacia arriba, vamos a considerar que su rapidez es positiva. Si se mueve hacia abajo, que su rapidez es negativa. Entonces, en el punto 1 y 2, el objeto está subiendo, por lo tanto, su rapidez sería positiva. En la posición 3 es donde el objeto dejó de subir para empezar a bajar, el instante en donde estuvo en reposo. No se está moviendo ni hacia arriba ni hacia abajo, por lo tanto su rapidez es 0. Y a partir de ese instante el objeto se está moviendo hacia abajo, entonces la rapidez sería negativa en todos estos casos. Sí, entonces yo al ir sustituyendo diferentes tiempos en esas fórmulas irán cambiando los signos. Pero el único que no va a cambiar es el de aceleración. ¿Qué fuerza es la que produce todo este movimiento? ¿Qué pasaría si después de que se le dé ese impulso inicial no hubiera ningún otro tipo de fuerza? El objeto se seguiría moviendo de manera indefinida en línea recta y con rapidez constante, como dice la primera ley de Newton, hacia arriba. Entonces, pero esto no hace el objeto. ¿Por qué? Porque hay una influencia. ¿Cuál? La de la gravedad. La fuerza de gravedad del peso actúa hacia abajo. ¿En qué instante? En todos los puntos. Entonces, por lo tanto, la aceleración sería negativa en todos los casos. Aunque esté acelerando, la aceleración es negativa, que en este caso la aceleración es un valor que está definido por las características del planeta y le llamamos aceleración de la gravedad, ¿verdad? Entonces, nuevamente, ¿qué es lo que determina si el objeto se está frenando o está moviéndose cada vez más rápido? La combinación del signo de la aceleración y la rapidez. En el punto 1 y 2, la aceleración y la rapidez tienen signos encontrados. Aceleración negativa, rapidez positiva. Creo que ya se entendió la idea. Y del punto 3 en adelante, aceleración y rapidez tienen el mismo signo. Entonces se va a ir moviendo cada vez más rápido, ¿verdad? Muy bien, entonces ahora sí, vamos a aplicar esas fórmulas a diferentes tipos de movimiento. Empezaremos con la caída libre, luego tiro vertical, proyección horizontal, para finalizar con el tiro parabólico.